A menos de un mes para el relanzamiento de uno de los más icónicos álbumes de la banda de metal brasileña Sepultura, el legendario Esquizofrenia, cabe preguntarse cuál es el motivo que llevó a los hermanos Max e Igor Cavalera, que obviamente ya no forman parte de esa banda, a volver a grabar estos verdaderos clásicos, no solo de Sepultura, sino del metal en general. Y es que hace un año ya hicieron lo mismo, es decir, regrabaron completamente tanto Morbid Visions como el EP Bestial Devastation. Vamos a empezar entonces por dejar algo en claro. Sí, puede ser que el sonido primario y ridículamente artesanal de sus primeros trabajos tengan ese encanto particular tan clásico del metal underground de la época, pero es que, al menos en mi apreciación personal, estas regrabaciones son una verdadera joya. No solo que el sonido es mejor, sino que la ejecución es más profesional, lo que resalta el hecho de que la calidad musical de esos discos era maravillosa de todas formas, a pesar de la pobrísima calidad de audio y la habilidad técnica bastante limitada de todos sus integrantes, pero en particular de Igor Cavalera. En cualquier caso, ahora sí podemos escuchar un Morbid Visions en toda su majestuosidad y potencial, y en junio del 2024 lanzarán un Esquizofrenia con las mismas características, al menos en teoría. El punto es que, gracias a estas regrabaciones, podemos darnos cuenta de que para unos chicos que rondaban los 16 años, la música que tenían en sus cabezas era fuera de serie. Tomando en cuenta esto, entonces, Sepultura es básicamente Max e Igor Cavalera, pues sin ellos esa banda no hubiera existido en principio de cuentas, así como Metallica es James Hetfield y Lars Ulrich, curiosamente también guitarrista rítmico y vocalista el primero y baterista el último. Sin embargo, las similitudes con Metallica no terminan ahí. Sepultura también tuvo su Ron McGovney, bajista original de Metallica antes de Cliff Burton. Este chico en Sepultura se llamaba Roberto Rafán y fue reemplazado por quien ha sido bajista de Sepultura hasta el día de hoy, Paulo Pinto Jr. Y como si esto fuera poco, también tuvieron un guitarra solista original llamado Jairo Getz, con el que grabaron tanto Bestial Devastation como Morbid Visions. Pero tras la primera gira del grupo en 1987, Getz decide abandonar la banda supuestamente porque había perdido el interés en el tipo de música que Sepultura estaba haciendo. Es así como Andreas Kisser, quien fuera roadie de Max, es decir, su asistente técnico, ingresa a la banda y hace su debut grabando los solos del álbum Esquizofrenia. Y así como el estilo de Mustaine y Hammett es bastante distintivo de cada guitarrista, ocurrió lo mismo con Getz y Kisser, pero si me apuras, prefiero a Andreas como guitarra solista. Comparando el trabajo de ambos guitarristas con la banda, creo que Kisser le dio a Sepultura un sonido completamente renovado y fresco y contribuyó a su evolución. Aparte, en mi humilde opinión, sus solos eran mucho más interesantes. Ya para 1988, Sepultura consigue llamar la atención de la disquera Roadrunner Records, reconocida por su trabajo con bandas importantes dentro del género, y logran un contrato discográfico a largo plazo y que incluía distribuir Esquizofrenia a una mayor escala, por lo que el álbum logró pasearse por el mercado estadounidense y europeo con muy buenas críticas. En este punto, la banda graba su clásico álbum Beneath the Remains junto al afamado productor Scott Burns en un estudio de mala calidad en Río de Janeiro, y el disco logra vender más de 500,000 copias en todo el mundo, lo que catapultó a Sepultura a la gloria de la escena metalera, consiguiendo su primera gira mundial y consolidándose como una de las grandes bandas del thrash, y eso que ni siquiera hablaban inglés. Y aquí es donde empieza un punto crucial dentro de toda la telenovela de Sepultura. Como puedes ver en este gráfico, las canciones de este álbum no solo que acreditan a Kisser como coautor de las mismas, sino que la mayoría de las canciones solo incluyen a Max y a Andreas como autores principales. Esto es un giro importante en esta trama porque Sepultura empieza a dejar de ser los hermanos Cavalera y compañía para convertirse en la Sepultura de Max Cavalera y Andreas Kisser. Pero este solo era el inicio de la escalada que Sepultura tendría dentro de la escena metalera. En 1991 publicarían el álbum Arise, que fue grabado ya en los Estados Unidos, con un presupuesto mucho más generoso y en un estudio específicamente construido para el tipo de música que hacía la banda, y le permitió también experimentar con sonidos nuevos como samples y percusiones brasileñas.
La gira promocional de este álbum duró 2 años e incluyó una presentación de Sepultura en el afamado festival Rock in Rio, donde tocaron frente a una audiencia de más de 70,000 personas. Sepultura también tenía 2 videos en MTV, que dicho sea de paso fueron censurados, aparecían en revistas como Kerrang y compartía escenario con las grandes del metal, y hasta alcanzaron el puesto número 119 de la Billboard 200. Todo esto lo único que lograba es cimentar con fuerza el trabajo de la banda, pero sobre todo de Max Cavalera y Andreas Kisser, que una vez más, ya sea en lo musical o en las letras, se llevaban todo el protagonismo. Su próximo disco fue Chaos AD del 93, que volvió a ser todo un éxito, y luego llegaría el álbum Roots en 1996, cosechando también varios reconocimientos y éxito, pero lo que convertiría a este disco en uno de los más recordados para los fanáticos de la banda es que fue el último donde participó Max Cavalera debido a problemas internos con los demás miembros, que decidieron despedir a la esposa de Max, quien era manager de la banda. Esto, sumado a la muerte de su hijastro, provocó que Cavalera renunciara voluntariamente a la banda. Y aquí hay que resaltar la palabra voluntariamente, porque para empezar, su hermano Igor continuó con ella y segundo, perdió los derechos que tenía para decidir sobre el futuro de la banda, por lo que Kisser, Pablo Jr. e Igor decidieron seguir adelante y posteriormente contratan a Derrick Green como vocalista. A partir de este punto la historia se pone algo turbia por la cantidad de dimes y diretes que llegaron a tener Sepultura con Max y que llevó a los hermanos Cavalera a distanciarse por una década, mientras Max triunfaba con su proyecto de new metal llamado Soulfly. ¿Qué pasó con Sepultura de ahí en más? Que su popularidad y gloria de antaño fueron disminuyendo poco a poco, a pesar de haber conservado el nombre de la banda con justo derecho para Andreas Kisser, pero en el año 2006 Igor abandona la banda y decide reunirse a tocar con Max, primero en Soulfly y luego en Cavalera Conspiracy, que es la banda responsable de estas nuevas regrabaciones de sus discos de antaño. Volviendo entonces a la comparación entre Sepultura y Metallica, haz de cuenta que James hubiera tenido que abandonar Metallica en el punto más alto de su éxito. Podríamos hablar del álbum negro, pero que no le importara 3 carajos quedarse con el nombre de la banda, sino que va y forma una banda por su cuenta y empieza a tener más éxito que el Metallica residual. ¿Le llamarías tú Metallica a esa banda compuesta por Lars, Hammett y Newsted? Como que falta algo, ¿no? Bueno, pues esa más o menos fue la suerte que corrió Sepultura cuando Max decidió separarse de la banda. Pero si a eso le sumas el hecho de que el otro miembro legendario de Metallica, Lars Ulrich, decide largarse también e ir junto a James y formar una banda que toque los temas clásicos de Metallica y que quisieran regrabar el Kill 'Em All, ¿cómo dejaría una situación así a Kirk Hammett y Rob Trujillo? Complicado de imaginar, ¿verdad? Pues eso es lo que está pasando con Cavalera Conspiracy y el actual Sepultura, que a estas alturas del partido ya hasta perdió al monstruo de Eloy Casagrande en la batería, que ahora está en Slipknot. A alguien podría extrañarle entonces que Sepultura tenga los días contados y que haya anunciado su disolución. En cualquier caso, y por mucho respeto, admiración y reconocimiento que le pueda tener a Andreas Kisser, al fin y al cabo disfruté sus canciones y solos como el que más, yo me atrevería a decir que hace rato que esa carcasa que se hace llamar Sepultura no da para más y que su única salvación sería una reunión con los hermanos Cavalera, que dicho sea de paso no muestran el más mínimo interés de que eso suceda. En todo caso, solo el tiempo lo dirá, este mundo del rock y el metal siempre puede sorprendernos. De cualquier forma, deja tu opinión sobre todo este asunto en la caja de comentarios, clávale un buen like a este video si te gustó y nos vemos la próxima, mis queridos rockers.